Pues hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hoy tengo el honor de tener a Rafael López Borrego, que es historiador del arte, aparte que tiene un canal de YouTube que desde ya os recomiendo que lo visitéis y os suscribáis. Os dejaré en la descripción el enlace para que lo veáis. Y yo, si te parece, Rafael, dado que tú eres historiador del arte, yo lo que Mm, había pensado que podía ser interesante es centrar esta entrevista un poco en eso, en lo que viene a ser la crítica del arte. ujú, ¿Y cuál es tu perspectiva, sabes? O sea, ¿cómo entiendes tú la crítica de arte? Porque yo tengo mis ujú, opiniones, que luego si quieres las compartimos también, pero quiero empezar por conocer un poco más acerca de tu visión, ¿vale? ujú, Entonces, lo primero, para que la gente pueda un poco tener digamos que una ubicación respecto a tu trayectoria, mm, tú estudiaste, si, corrígeme si no me equivoco, Historia del ujú, Arte, mm. ¿no? En la Universidad de Salamanca. Sí, vale. No existía como tal Ujú. el grado de historia del arte como existe ahora. Yo tengo como soy mayor, hice un plan antiguo. Entonces nosotros hacíamos 3 años de comunes y 2 de especialidad. Entonces yo Ujú. hice geografía e historia, en realidad mi título es en geografía e historia, pero mi sección, o sea, la especialidad es en historia del arte. Así que bueno, si quieres podemos decir que sí, ¿vale? Sí, yo estudié historia del arte. Vale, ok. Y luego, cuéntame un poco, después, una vez que acabaste con la universidad, ¿qué hiciste? ¿Cuál ha sido un Bueno, poco tu yo trayectoria para que la gente sepa un poco? sí, vamos a ver. Mira, yo después he trabajado, vamos, empecé a trabajar pronto, prácticamente al terminar, aunque estuve haciendo cursos de doctorado, hice los 2 años de cursos de doctorado además, y después lo completé con una memoria de grado. O sea, no hice mi tesis doctoral, yo no soy doctor, ¿vale? Ujú. Pero entonces se hacía una memoria de grado que yo no sé si puede equivaler a un TFM del máster ahora mismo, para que la gente más o menos se sitúe, ¿vale? Yo Ujú. leí mi tesina, me parece, en el año 97. Además, salió bien porque me dieron el premio extraordinario de licenciatura, que eso es una Muy cosa, bien. eso es como un honor así muy importante, tal, ¿no? Que te da el rector, un papel, tal, pues, todo esto. Bueno, por aquí lo tengo, por aquí lo tengo. Bueno, Mm. yo empecé a trabajar muy pronto, la verdad. Empecé a trabajar en la propia Universidad de Salamanca porque ellos tienen todavía una sección dedicada a cursos internacionales, es decir, a estudiantes americanos y europeos principalmente, que eran los que venían a aprender español. Pero claro, yo les daba clase de, bueno, pues de historia de España, geografía o bien de historia del arte, ¿vale? Y Ujú. entonces, bueno, pues estuve trabajando allí unos 8 años aproximadamente y después un compañero le ofrecieron dirigir el Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca y bueno, pues él veía que yo sabía inglés, lo cual era una cosa que él no dominaba, la verdad. Y para ese momento, para las exposiciones, sobre todo para bueno, pues, entrar en contacto, traer cosas de fuera y tal, pues bueno, era importante. Además, como yo había estudiado historia del arte, aunque la verdad es que no tenía mucho conocimiento de arte contemporáneo, es decir, si sé algo de arte contemporáneo lo aprendí allí o después estudiando por mi cuenta, porque en la carrera no lo vimos, no vimos nada. Ujú. Y entonces en el museo yo me encargaba de la coordinación de las exposiciones y de las actividades. Trabajé 8 años. Me dio la oportunidad también de dirigir una feria de arte contemporáneo en el año 2009. Dirigí una feria de arte contemporáneo aquí en Salamanca, que bueno, no fue mal, fue bastante bien. Vamos, si lo mides a nivel de ventas, pues bueno, no fue mal, con lo cual yo creo que los galeristas no perdieron y entonces estaban contentos, vamos a Que no decir, es porque poco. Ujú. eso es económicamente es lo más importante, ¿no? Ujú. Y después, bueno, con la crisis esta del año 2008, pues en el museo nos despidieron a todos los que trabajábamos allí en 2011. Pues nada, había que buscar otra cosa y yo encontré otra vez trabajo como docente y actualmente, aunque todo está parado ahora mismo, sigo ligado al mundo de los extranjeros, enseño en una escuela que da clase a universitarios americanos en la ciudad de Sevilla y allí pues llevo desde finales de 2012, por ahí más o Vale. menos. O sea que ¿Vale? O estás sea, llevo unos 7 continuamente 8 años y demás. a caballo entre Salamanca y Sevilla, dando las Claro, clases yo estoy allí a y tal. caballo entre Salamanca y Sevilla. Bueno, ahora todo está parado y nuestra escuela Mm. está cerrada, de hecho, porque Mm. claro, es difícil que los extranjeros vengan ahora a este lugar, Mm. pero vamos, sí, normalmente yo estoy a caballo. Paso 3 días en Sevilla y otros 3 o 4 en Salamanca. Vale. Te Así que quería bueno, son preguntar, sí, 500 sí. kilómetros que los llevo muy bien. Sí, me imagino, Los ¿no? llevo, La es verdad que ahora un debes tener trayecto también que un, llevo un muy poco de bien. descanso, ¿no? De tanto viaje para arriba para abajo.
Pues sí, la verdad es que yo creo que lo agradezco. Yo lo agradezco. Yo creo que mi coche también lo agradece. En fin, todo. ¿Y cómo fue que empezaste a hacer este canal de YouTube que tienes de arte? Porque, quiero Mm, decir, en un principio tú parece como que ibas en, bueno, historia del arte, mm, parece como que tú tienes una conexión más con lo que vendría a ser el arte, llamémosle clásico, por así decirlo, hoy día. ujú. Pero Sí. sin embargo, también tienes muchos vídeos en los que abarcas el arte contemporáneo. Mm, Cómo ha ido progresando esto para acabar mm. ahí? Pues mira, yo te cuento, yo cuando me quedé en paro en el museo, pues quería hacer alguna cosa antes de, bueno, pues mientras buscaba otro trabajo, por supuesto, y demás. Era un momento muy complicado porque en 2011 fue, yo creo, el peor momento de la crisis, cuando todo el mundo se fue al paro y demás. Bueno, yo creo que una situación similar a la que Mm. vamos a vivir ahora, Sí, muy seguramente. parecido, pero Sí. bueno. Bueno, el caso es que me aconsejó mi hermana y me dijo, oye, ¿por qué no haces un blog que tenga algo que ver con un nicho de mercado que no esté ocupado? Y yo dije, ah, bueno, pues yo puedo iniciar un blog y empecé un blog que se llama Arte para Niños, ¿vale? Que Mm. todavía existe y que tiene más de 500 entradas. Y en ese blog, pues yo iba poniendo, hombre, a lo mejor no era esencialmente para niños, porque yo no soy un pedagogo así orientado a los pequeños, pero sí explicaba el arte de forma fácil, sencilla, simple y trataba pues diferentes temas, ¿no? Como eso, pues por ejemplo, qué es el impresionismo, qué es el expresionismo, qué es el puntillismo, este tipo de cosas, ¿eh? Y esas entradas, pues la verdad es que eran muy populares. Pero claro, yo también creo, y esta es una evolución que yo creo que se ha vivido en los últimos 10 años, que la gente dejó de leer. O sea, hubo un momento en el que la gente dejó de leer y mucha gente que tenía blogs o que hacían, digamos, comentarios críticos acerca del arte, por ejemplo, en Facebook, pues algunos de ellos se pasaron a YouTube. Y yo creo que a mí pues me ocurrió algo parecido, ¿sabes? Entonces el blog fui dejándolo, no poco, sí, poco a poco, más o menos. De hecho ya no pongo entradas en el blog. Yo creo que la última pues puede ser del mes de enero o algo así. Ujú. Y en lo que hago o lo que le estoy centrado mucho más es en el canal de YouTube, donde hay de todo. Es decir, ahí hay entradas como pues como, no sé, que tienen que ver con la historia del arte, por supuesto, porque a mí me gusta. Y yo, por ejemplo, en Sevilla enseño arte y arquitectura en España, con Ujú. lo cual también se pueden encontrar bastantes entradas que tengan que ver con la arquitectura o con lo que es la arquitectura artística, ¿vale? La historia del arte y la arquitectura. Y luego hay otras que tienen que ver con el arte contemporáneo, como tú has dicho, pues bueno, yo trabajé en un museo, a partir de ahí empecé a estudiar, me interesaba todos los temas que tenían que ver con la estética principalmente y Mm. entonces, bueno, nunca se para de aprender, yo creo. Desde Entonces, al luego. final, Mm. leyendo mucho y, bueno, pues estudiando, pues yo qué sé, abres un camino por ahí. Yo creo que lo importante, y esto lo decía un youtuber que hacía juegos, ¿eh? Esto no hacía cosas de arte ni nada. Él dijo una vez en uno de sus vídeos que realmente tienes que hacer lo que te gusta. Entonces, si eres feliz así, pues ya está. Es decir, yo puedo Claro. ser feliz con mis clases, o a lo mejor no, no lo voy a desvelar, pero la Mm. verdad es que hago lo que me gusta. Y lo que me Mm. gusta es quizás lo que no tiene que ver con mis clases, que puede ser pues, leer mis libros, estudiar, hacer mis vídeos acerca de este tipo de cosas y demás. A veces no con mucha audiencia, porque bueno, yo entiendo que hablar sobre la estética del viaje, por ejemplo, pues no tiene mucho predicamento, pero bueno, eso no importa. O sea, Mm. te pongo un Lo que ejemplo. decías tú, ¿no? Lo importante es que te guste a ti. Mm. Claro, es decir, por ejemplo, el próximo vídeo que yo voy a sacar, voy a cambiarme de posición. El próximo vídeo que voy a sacar es un vídeo sobre el luminismo, ¿vale? El luminismo, corriente pictórica de finales del siglo XIX, sobre todo en la escuela valenciana, tiene algo importante. ¿Por qué hago este vídeo? Porque me apetece. Es que me apetece hablar de ello. Entiendo que puede tener más éxito o menos éxito. Quizás docentemente es algo que los profesores puedan utilizar bastante más, pero me apetece y lo hago. Qué bien. El próximo vídeo, por ejemplo, voy a hablar sobre el collage y hablo sobre la historia del collage, los orígenes del collage a principios del siglo XX y la evolución que ha tenido el collage para las instalaciones que tenemos actualmente en muchos museos, ¿vale? No es un vídeo muy largo, pero bueno, sí hablamos de diferentes pensadores que también hablan acerca del collage. Entonces, ¿por Mm. qué hago un vídeo del collage?
me apetece hablar de cosas. Y punto. Es así, o Y sea, ya está. no hay ninguna razón especial para ello. Mm, Es lo que lo que quiero. te pide el cuerpo. Entiendo que a lo mejor, entiendo, y esto tú lo sabrás perfectamente, hay vídeos que es posible que den más audiencia que otros. Está De claro, eso quería hablarte, de hecho. Mira, pero quería, una de las cosas que más me llama la atención sobre la crítica de arte en general mm, es el hecho de que cuanto más chungo, vamos a decirlo así, cuanto más chungo seas con la crítica de arte, más audiencia genera. Y he estado claro. analizando, o sea, varios canales de YouTube y lo que estoy viendo en general es que la mayor parte de los, incluso no solo en otros canales, en el mío también, cuando tú haces un vídeo que es crítico Mm, respecto a un artista o respecto a quien sea y repartes leña, mm, eso es un imán, eso es eso, te da visitas garantizadas y sí. he estado repasando diferentes canales de YouTube y te los ordenas por relevancia y por lo general Mm, verás que en el top siempre están los que son críticas más bestias y con titulares, mm, mmm, pues eso, yo admiro el peor pintor de la historia, ¿no? O cosas de ese mm, estilo, así como cuanto más bestia seas, mejor, más audiencia te da. Y me gustaría un poco ver, ¿tú qué mm. opinas respecto a eso? ¿Crees que en vistas de que sucede de esta manera y de que realmente el ser muy mordaz con las críticas da audiencias, va a acabar generando que poco a poco las personas que hablan sobre arte se vayan desplazando hacia ahí y cada vez sean más mordaces en sus críticas? Bueno, es cierto lo que dices, es verdad. Cuando tú haces una crítica dura, digamos, da igual que incluso que esté argumentada o no esté argumentada. O sea, en muchos Ujú. casos, no estando argumentada, da exactamente igual. Es decir, hago un vídeo sobre la escultura de las víctimas del COVID que le regalaron a la Comunidad de Madrid, que es un auténtico fiasco, y no lo preparo. Yo no lo preparé. Dije lo primero que se me ocurrió y que me vino a la cabeza. Bueno, pues ese vídeo tiene 4 veces más visitas, como tú dices, que cualquier otro. Si me lo preparo y hago un discurso en el cual leo delante y cito a no sé quién y a no sé cuántos, estoy seguro que tengo mucho menos éxito. Pero quizás esto tenga que ver un poco con el ambiente general que vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, con el ambiente de los medios de comunicación, donde el escándalo está a la orden del día. Entonces, da igual, porque la mayoría de la gente no analiza las noticias escandalosas que se vierten en televisión, sino Mm. que simplemente las asume como algo ya hecho y después no establece, digamos, una reflexión sobre ninguna de ellas. Entre otras cosas, porque esas noticias escandalosas son sustituidas por otras 5 segundos después, con lo cual pasan al olvido en un momento. Es decir, este vídeo del que yo estoy hablando, que genera cierta polémica, pues, por todo lo que ha pasado, por la donación a la Comunidad de Madrid, porque era una escultura que estaba hecha hace años, por todo aparte de que estéticamente sea más bonita o más fea, pasa al olvido por completo en una semana. Es decir, se acabó esa noticia y pasa otra. Date cuenta que la mayoría de las noticias que nosotros tenemos referidas al arte contemporáneo en medios de comunicación, por ejemplo en televisión, ¿vale? Tienen que ver con el escándalo. Yo creo que es lo que demanda la gente. Y yo lo he dicho alguna vez. Todo esto, todas estas noticias que envuelven el arte contemporáneo, y ponemos un ejemplo si quieres, pues los presos políticos de Santiago Sierra en Arco, por ejemplo, Mm. el ninot del rey Felipe VI que hizo El mismo Eugenio autor. Merino en Santiago Sierra, ¿vale? Sí, Los dos, Eugenio Merino, que es un sí, grande en todo esto, o sea, sí, sí. el vaso de Wilfredo Prieto, todo este tipo de noticias solamente sirven para que las personas que no les gusta el arte contemporáneo se reafirmen en sus postulados porque no quieren aprender absolutamente nada más sobre ello. Jamás se han planteado, oye, quiero saber por qué estéticamente el vaso de Wilfredo Prieto significa una cosa u otra, o como decía la propia directora de Arco, cuál es la trayectoria de este artista. No, a mí eso no me interesa. A mí me interesa que ha presentado Mauricio Catalán un plátano pegado en la pared y que ha llegado otro tío y se la ha comido. ¿Vale? Esto es, ahí está, ahí se queda en la noticia. Entonces, no intenta penetrar
algo más en si Mauricio Catalán, por ejemplo, es un artista que tiene buenas ideas o no tiene buenas ideas. Yo creo que las tiene, creo que es un gran artista, uno de los grandes que nosotros tenemos en la actualidad. Ahora, una obra solo no sirve para definir a un artista, en este caso que el plátano pegado en la pared, porque Mauricio Catalán es un tío que tiene una trayectoria muy grande y que ha tenido ideas o ocurrencias que son maravillosas. No sé, como hacer un butrón ahí en medio de una sala y aparecer él con la cabeza ahí, como que voy a robar todas las obras y me las voy a llevar. Pues es una obra muy conocida y es una obra de Mauricio Catalán que tiene, yo creo, pues tiene un pensamiento detrás bastante más interesante que lo que es la realización en sí de la obra. Yo creo que por ahí a lo mejor es por donde hay que caminar. Pero a la mayoría de la gente todo esto que yo te estoy contando no le interesa lo más mínimo, no le interesa en absoluto. O sea, le interesa solamente pues eso. ¡Ay, mira, que han pegado un plátano en la pared o lo que sea! Y Entonces, punto, y punto. y nada más. Entonces, claro, sí es cierto. Y a lo mejor lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es ser un poco, o sea, es ser coherente en general con el trabajo que tú desarrolles en tu canal. Es decir, pues bueno, indudablemente a mí alguna vez me gusta criticar algunas cosas o decir que algunas cosas no tienen sentido dentro del arte. De hecho, la mayoría de las veces no lo preparo, como te lo digo, este tipo de cosas. Pero en cambio, hay otras cosas que sí preparo a conciencia, ¿vale? En las cuales pues, puedo hablar de la persistencia de lo sublime en la obra de arte contemporáneo y estoy seguro que la gente de ese vídeo lo ve mucho menos. Pero quizás es más importante lo sublime en el arte contemporáneo o la presencia de lo sublime o de lo siniestro en el arte contemporáneo, por decirte algunas categorías estéticas, que por supuesto, lo otro. Lo que pasa es que, bueno, lo ve menos gente, pero eso es así. Esto, hay que Lo que seguir. pasa con todo esto, para mí hay dos cosas que me parecen importantes. Una es el hecho de que de un mismo artista tú puedes hacer que las personas tengan una percepción completamente antagónica a la otra. Es decir, yo puedo pillar Joan Miró y hacer un vídeo hablando sobre él y hacer que los espectadores de ese vídeo tengan la sensación de que realmente Joan Miró era un lerdo, era un imbécil, un chupóptero y que sus obras no valían un pimiento, o puedo hacer otro vídeo siendo el mismo artista y hacer que todo el mundo tenga la percepción de que Joan Miró era un crack, que era la hostia, que el tío fue un iluminado, que sus obras eran una pasada, etc. Es decir, al final... Perdóname, André Sí, Breton sí. decía que era el mayor de todos los surrealistas, Miró. O Sí, sea, quiero pero, decir, pero el padre del surrealismo era su favorito, por encima de Dalí, por encima de cualquier otro. Pero bueno, no, sigue, sigue. Si no, tienes no, toda la pues razón. eso, o sea, imagínate, entonces, digamos que al final el crítico de arte pasa a no solamente ser crítico de arte, sino modelador de opinión. Y a mí me parece que ese es un tema muy delicado, porque realmente tú puedes hacer, o sea, destrozar o ensalzar a un artista con las mismas obras, incluso siendo tú el mismo crítico. Oye, perdona si estoy todo el rato así, tío, pero es que tengo una alergia. Tío, Bueno, que no llevo pasa ya nada, como no pasa unas nada. semanas, tío, que no paro de llorar, Sí. estoy medio visco. Tengo, no Pues sé, nada, tío, eso es tengo porque ahí... estamos en primavera y es así. Y es Ya, así. ya, ya, pero Bueno, si joder, tío. vinieras aquí, perdona, si vienes a Salamanca, te mueres aquí, porque tenemos unos arbolitos que echan como una especie de polvillo blanco. El plátano este, El el platanero platanero, ese que sí, se... pues estos, tío, aquí está lleno. Y chopos de estos también. Bueno, pues tengo todos Eso es los... horrible. Igual mi Sí, mujer lo tío. pasa fatal con esto. Así que Unas nada, ganas ya bueno, de que yo pase por esta ahora temporada, tío. Joder. parece que no, pero que además como está el clima bastante seco, pues eso influye. Mira, hoy ha llovido aquí y eso se agradece porque se Sí, parará un ojalá, poco. tengo ganas de que llueva aquí, tío, que haga un poco de Sí, sí. limpieza, porque de verdad llevo ya no sé cuántos días, tío, voy a Bueno, acabar con bueno. los ojos por Mm. aquí. O sea, dentro de poco voy a hacer los vídeos y tendré que colocarme los ojos por ahí atrás. Bueno, a lo que íbamos. Bueno, sí, vamos a definir la labor del crítico. Vamos a centrarnos. Entonces, el tema es que, por un lado está eso, y por otro lado está el hecho de que realmente, si tú tienes en cuenta que cualquier opinión es subjetiva, y este es un tema del que me gustaría hablar contigo, Mm. realmente, o sea, todas las personas que beben a nivel de determinados medios de comunicación o de determinadas Mm. personas que tienen cierto ya poder mediático, Mm. pues creo que es bastante complejo, porque realmente Mm. tú puedes llevar a la gente y que canten al son que tú quieras. Mm. Eso por un lado. Y por Sí. otro lado,
está el hecho de que realmente el arte es, o sea, no el arte, la crítica de arte es siempre subjetiva. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es así o Bueno, crees que no, que existen vamos a parámetros tratar de que... definirlo. Sí, Primero, venga, yo creo empecemos. que la culpa de que alguien pueda, como tú dices, hundir o ensalzar a un artista, no es del que lo hace, sino es del público que lo escucha. Y eso estoy convencido. O sea, yo creo que nos pasa exactamente igual con la televisión. Damos por hecho cualquier cosa o muchas de las cosas que allí se dicen sin comprobar absolutamente si es verdad o mentira. Entonces, quizás esto debería servir a la gente o espolear a la gente a que, bueno, estudiara un poco más y no diera por cierto todo lo que se dice sobre un artista. ¿Vale? Yo creo que por ahí. O sea, pero esto es un síntoma de la sociedad contemporánea, con lo cual es difícil luchar contra ello, Mm, porque la capacidad de atracción que tiene la imagen en movimiento en general es tan brutal que no somos conscientes de ello, pero es tan brutal, o sea, es tremenda. Fíjate, por ejemplo, la capacidad de atracción que tiene en un niño pequeño, ¿no? En un niño pequeño al cual le dan una tablet para que se quede tranquilo. Es increíble, no hay quien lo despegue, es decir, los ojos están allí viendo a Bob Esponja o a quien sea, ¿vale? Pues moviéndose. Esto, pero pensamos que solo le pasa a los niños, pero yo creo que no, nos pasa a todos. Y mm, después, la capacidad que tiene, como digo, de hacer creer a la gente una realidad que a lo mejor no es y que tampoco se va a parar a ver si es cierta o no, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando tenemos los atentados de las Torres Gemelas, ¿vale? mm, Resulta que a las pocas horas sale un vídeo que en la mayoría de televisiones donde aparecen unas mujeres que estaban celebrando o que parecía que estaban celebrando que habían caído las torres y demás. Y mm, era falso, era mentira. Se había utilizado esa imagen para que la gente tuviera animadversión contra lo que acababa de suceder, que era terrible, ya me han muerto 3.000 personas ahí en esos atentados. Pero eso era una imagen que se había utilizado, pues no sé, después de, no sé, una pequeña intifada que había tenido lugar en Israel o lo que fuera. ¿Entiendes lo que te digo, sí. no? Por ahí. O sea, quiero decir, la capacidad de la imagen es tan brutal y la capacidad para poder incluso manipular a la gente, pero lo digo con todo el sentido, ¿eh? O sea, con todo el sentido, para poder manipular a todo el mundo, que es algo increíble. Ahora, otra cosa es, tú como persona, ¿te quieres dejar manipular? Es decir, ¿aceptas todo esto que se te dice o por el contrario vas a pasar a analizar o a intentar aprender un poco más sobre ese Mm, tema? Vale, sí, eso sí. yo creo que por ahí esto es un síntoma de nuestra sociedad. Entonces, claro, es difícil y como tú dices, se puede guiar a la gente por un lado o guiar por otro lado. Oye, ya depende de cada uno. Pero yo creo que la culpa no es de la persona que lo hace, de verdad. La culpa es del que lo recibe y no es capaz de comprobar lo que se le está diciendo o no es capaz de adentrarse para ver si es cierto o no es cierto. Ujú, Debería por lo menos intentarlo, ¿vale? Porque al final tú lo que estás haciendo con un mensaje positivo o negativo es una difusión, ¿vale? Tú haces una difusión en la cual das una opinión, ¿vale? Das esa opinión. Pero esa opinión no tienes tú por qué creerla a pie juntillas. Yo no me creo todo lo que dicen en la tele. Bueno, de hecho, me creo muy poco de lo que dicen, no prácticamente, ujú, prácticamente nada, porque yo creo que es complicado. Lo que pasa es que tenemos tendencia a no informarnos. Eso por un lado. Por otro ujú, lado, segunda cosa que tú me has preguntado, la crítica debe ser una mediación. Debería ser. Así es como surge originalmente una mediación entre la persona que hace la obra y el público, ¿vale? En medio es donde deberíamos situar al crítico, que es el que, digamos, enlaza esa obra con aquellas cosas que requiere la sociedad. Vale, esto así desde un punto de vista teórico yo creo que podemos afirmarlo de esta manera. Así es, de esa manera es como surge la crítica en los salones de París, ¿vale? ujú, Aunque el crítico, o sea, perdón, el público en sí tiene una opinión propia. Cuando, por ejemplo, en los salones que se hacían a finales o a mediados del siglo XIX, acudía el público de París a visitar estas exposiciones que se hacían, esta gente también tenía una opinión personal.
en la cual, por ejemplo, pues las obras de Monet, pues no le gustaban, ¿vale? Y tenían que hacerla en otro sitio porque decían que esas obras no se adaptaban al estándar clásico de pintura. A lo mejor el crítico puede descubrir por qué se están haciendo este tipo de obras. Es decir, por qué los impresionistas, por ejemplo, están haciendo obras anticlásicas, por ejemplo, o que huyen del clasicismo o del idealismo para adentrarse en un realismo mucho mayor del que existía en ese momento. Quizás ahí es donde pueda haber una labor del crítico. No digo de justificación, pero sí de explicación. De explicación. Bien, por un lado. Por otro lado, cuando tú haces una explicación de una obra de arte seria, concisa, yo creo que es muy importante apoyarte en lo que dicen otros pensadores, ¿vale? Es decir, tú puedes tener tu propia opinión, pero tu propia opinión tiene que estar ratificada por lo que dicen otros. De manera que Walter Benjamin, que a mí me gusta mucho, Empezamos ya con las citas. yo lo tengo idealizado, o sea, A ver, Benjamin, a ver, a ver. Venga, Benjamin va. para mí lo tengo idealizado. Benjamin decía que el crítico está a la misma altura que el creador de la obra de arte. Es decir, que lo que hace el crítico es complementar esa obra de arte y construir una nueva realidad diferente a la que ha hecho el artista, pero que sirve para complementar esa obra, ¿vale? ¿Puedo hacer un Entonces, inciso? Perdona que te corte. sí, sí, por favor, Pues solo un inciso. dime, dime. Cuando en aquel momento, en la época de Walter Benjamin, habían Era críticos de arte. 1928, por Vale, ahí. pues cuando en 1928 había un crítico de arte que hacía de puente, como tú bien dices, y complementaba esa obra, ese crítico de arte ni obtenía likes, ni tenía suscriptores, ni tenía visualizaciones. Hoy día vivimos en una era en la que el que hace de crítico, el que hace de mediador, tiene sus propios intereses. Es decir, si yo sé que, imagínate que yo ahora, imagínate que tu cara fuera una escultura y yo empiezo a meterme ahí a saco, que si las gafas, que si el no sé qué, que si miras los... Pa, 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 y la composición, no sé qué, y sé que eso hace que mi canal suba y que crezca y que, ¿sabes? Y me ayuda a crecer a mí, me importa tres cojones. Tú, me importa una mierda tu obra, me importa quién seas tú, me importa todos tres pimientos, ayuda a que yo crezca. Entonces, estamos en una era y en un paradigma completamente distinto a la era y el paradigma en el que hablaba este señor. Aunque quizá en aquel momento también los críticos de arte también, pues mira, oye, según lo que dijeran, podían vender más periódicos o yo qué sé, ¿sabes? O el formato que hubiera en el momento. Pero son tiempos muy, muy distintos, porque ahora todo es muy inmediato y se premia mucho el sensacionalismo. Y ahora mismo estamos entrando en esa fase en la que el arte cada vez está más ligado al sensacionalismo. Ese era mi pequeño paréntesis que quería ir No, no, ahí como una sí, sí, cuña porque me tienes parece toda la interesante razón. añadirlo. O sea, indudablemente las personas que hacían crítica de arte en esa época, y hablamos de principios del siglo XX, pues ellos iban dirigidos a un público que yo creo incluso que les leía, fíjate, y que en muchos casos aceptaba las consideraciones que ellos decían sobre las obras. Lo que pasa es que ahora esa idea de la crítica de arte no existe, ha desaparecido, ha desaparecido. De manera que se ha sustituido, como tú dices en muchos casos, por frases quizás escandalosas o llamando la atención del espectador. Pero yo, en mi opinión, eso no lo consideraría una crítica de arte. O sea, eso no es una crítica de arte, eso es un comentario escandaloso, si quieres, pero nada más. Yo lo he hecho el otro día con la escultura de las víctimas del COVID. O sea, eso no es crítica de arte. Eso es simplemente un comentario escandaloso dirigido a un tipo de público que a lo mejor no es el que potencialmente yo deseo en mi canal, por ejemplo, ¿vale? Pero alguna vez lo hago y no me arrepiento de ello. Bueno, pues yo he dicho antes que hago lo que me apetece, entonces Sí, me sí, sí, apetece sí. y lo hago. Pero sí es cierto que yo creo que la crítica de arte debe estar argumentada. Es decir, si yo trato de situar la obra que tú tienes detrás tuyo en el contexto de la actualidad, bueno, en primer lugar debería hablar contigo para ver un poco cuáles han sido las motivaciones o tus motivaciones a la hora de pintar la obra, ¿no? Pero luego a lo mejor pues puedo incluir tu obra dentro de, pues no sé, una corriente que tenga que ver con el informalismo, en la cual la influencia de Tapies o la propia influencia de Miró pues son importantes y por qué o cómo encaja esa influencia en una obra que se presenta en el año 2020. Yo creo que por ahí andaríamos mucho más cercanos a lo que debería ser la crítica de
de arte que simplemente decir, pues mira, oye, esa obra, como tú decías el otro día, es que esa obra tiene mucho color rosa. Y el color rosa, pues hombre, ya lo utilizaba Velázquez en las bandas de las lanzas, por ejemplo, o en La princesa o en la infanta Margarita, pero ahora no es un color al uso y entonces pues no merece la pena. Pero tendré que decir por qué no merece la pena la utilización del color rosa, es decir, o a lo mejor compararlo con la música y cómo Kandinsky, ¿vale?, otorgaba a cada color, ¿vale?, una reacción concreta de cara al público. Si escuchábamos un tipo de música, utilizábamos un color, si escuchábamos otra, utilizábamos otro color, o cuál era la reacción de la gente al apreciar un verde o un rosa o un rojo o lo que sea. Yo creo que quizás por ahí estamos un poco más centrados en lo que tiene que ver con la crítica. Lo otro que decimos, yo creo que no es crítica de arte. Eso es otra Pero cosa. normalmente se entiende eso como crítica de arte, ¿no? Se entiende Bueno, a como lo mejor, sí, a lo O sea, mejor es alguien que, no alguien lo bueno, en entiende. general, ¿eh? En general yo creo que sí, que se suele codificar como una crítica de arte. Mm. Lo que pasa, ¿sabes? Es que en muchos casos, claro, la crítica de arte, yo pienso realmente que la crítica de arte ha quedado un poco desplazada. Es decir, ¿dónde se hace crítica de arte en la actualidad? Realmente, ¿dónde se haría? Bueno, puedes hacer crítica de arte en un catálogo de un artista, ¿vale? Te encargan un texto y tú escribes un texto para un catálogo, ¿vale? En revistas, por ejemplo, o libros especializados que estén dedicados al arte o a la estética, ¿vale? Revistas especializadas que abren sobre diferentes temas. Y también quedan algunos periódicos donde todavía en algún suplemento cultural pues tienes crítica de arte. Yo creo, por ejemplo, en ABC Cultural lo tienes y se mantiene una nómina de críticos de arte importante, donde están pues Fernando Castro, Francisco Carpio, Óscar Alonso Molina, Sergio Rubira y muchos más. Hay más gente. Guardiola, sí, sí, Javier, por sí, supuesto. sí. Javier, Mm. bueno, es que Javier yo a veces no lo cito a Javier porque, claro, él es coordinador de todo Sí, esto, pero sí, sí, claro, sí. él, por Él supuesto, también, claro, sí, sí. él hace crítica porque escribe sobre muchos artistas y demás. Y quizás el cultural del mundo, que yo creo que es el que queda, porque el país ya tenía Babelia, pero Babelia me parece que desapareció. No es que yo sea un lector asiduo del país, la verdad, pero bueno, me parece que Babelia pues lo anularon o desapareció tal. O sea, ¿qué sitios crea o quedan para hacer crítica de arte? Y vamos con otra cosa que tendría que ver con esto, y es lo siguiente. Bueno, Sí, sí, dime. Bueno, yo no, te lo digo, te lo te iba a hacer un planteo. inciso, pero ¿te acordarás de lo que ibas a decir ahora? Para que Yo luego no se te pierda el hilo. No, lo creo que que te iba no. a decir es que si te fijas bien, cada uno de los medios de los que has hablado tiene un interés y un interés muy distinto. Por ejemplo, el crítico de arte o escritor que de repente hace un comentario para un catálogo de una exposición hablando sobre un artista, obviamente ese comentario crítico va a ser un comentario ensalzando Sí, la obra y la labor del artista, porque si va a te ser pagan para que hables sobre ese artista, no le vas a poner a caldo. en parte va a ser una justificación sobre el trabajo del artista para un catálogo, no cabe Pues, duda, es así. entonces, ahí es donde voy. O Estamos de sea, acuerdo. el crítico de arte, Mm, en realidad, en función del medio en el que se esté mm, desenvolviendo, el que esté desarrollando su labor, va a tener un interés u otro. mm, Y al final, esto es un juego de intereses. El artista obviamente tiene sus intereses. mm, El crítico tiene también sus intereses que van en función, como te decía, del medio donde está. Y luego está, por otro lado, lo que es el público, que el mm. público en realidad lo que la mayoría de las veces lo que quiere es sangre, lo que quiere es Sí, sí, el escándalo, el escándalo. despedazar a quien sea, pero quiero ver, Sabes que dame circo, ¿no? eso lo decía Baudelaire ya. Baudelaire en 1860 decía, abro el periódico y solo veo vísceras, sangre, muertos y asesinatos. Y Claro, dice, y esto es lo que me encuentro cada mañana mientras estoy desayunando una tostada. Y hablaba él en 1860 cuando los periódicos ni siquiera tenían fotografías. O sea que imagínate, sí, eso sí. es, una cosa, así que desde entonces hasta ahora, pues fíjate lo que ha cambiado. No, pero, o sea, retomo Venga, lo sí, que sí, perdona, era decías. solamente un No, no, inciso. Sí, porque, sí. y es lo siguiente, es decir, ¿qué influencia tiene este tipo, estas cosas que nosotros llamamos crítica de arte en textos escritos? Es decir, distribución de catálogos, pues hombre, la verdad es que no es muy allá ni no es muy grande, ¿no? A no ser que sea, pues yo qué sé, un catálogo de un Velázquez o un Miró, como decimos, o un Dalí o algo de esto. ¿Qué distribución tienen los libros de pensamiento? Libros de pensamiento y de estética o teoría del arte.
Sí, O muy sea, minoritario. si vendes 150, pues yo creo que date con un canto en los dientes o 200 como mucho. Mm. Bueno, si tienes un canal de YouTube lo puedes promocionar a través del canal y lo mismo pues sale algo más, ¿no? Y después, ¿qué influencia tiene los periódicos que hemos dicho, estos textos en prensa escrita o incluso que puedan aparecer en Internet para mover al público? Es que actualmente no tiene ninguna influencia. O sea, la influencia es nula, es completamente nula, porque una buena publicidad, un buen diseño, como dice el profesor José Jiménez, un buen diseño va a hacer que tú puedas tener colas delante de una exposición que realmente no merece la pena. Y fíjate, yo pienso en esto, pienso en una cosa, por poner un ejemplo, para que veas que es bastante claro, y es cuando yo era estudiante, se hizo una grandísima exposición de Velázquez en el Museo del Prado. Lo han hecho varias, ¿no? Pero hicieron una grandísima exposición de Velázquez en el Museo del Prado. Las obras que estaban en esa exposición eran las mismas que estaban en el Museo del Prado. O sea, yo creo que, no sé si habían traído a Inocencio X de Italia o quizás trajeron la Venus del Espejo de Londres, ¿vale? No recuerdo bien, una de las dos. Bueno, unas colas para ver la exposición que iban por todo el Paseo del Prado de Madrid. Es Mm. decir, pero si estaban allí las obras, pero ¿por qué no habéis ido a verlas? Bueno, pues porque mediáticamente, como estamos en lo mismo, la televisión o la propia publicidad influyen 100 veces más que esto. Ahora, estamos en esto. Los textos escritos yo realmente creo que no tienen mucha influencia, aunque para mí son importantes, ¿eh? Vamos, de hecho, por eso Sí, sí. Mm. los leo y demás. Pero claro, todo se ha trasladado y entonces ahora estamos en otro momento. O sea, estamos en un momento donde la imagen, como decimos, y la imagen en movimiento, bien sea a través del diseño, la publicidad o pues, un mismo canal de YouTube, pues nos puede ofrecer todo eso. Ahora, ¿podemos ofrecer una crítica argumentada, como decimos, en los canales? Pues sí, se podría hacer. Posiblemente a lo mejor es más aburrida que la otra, claro. Lo que pasa es que, bueno, pues nada. Yo distinguiría lo que es una crítica de lo que no lo es. Creo que Mm. sería importante que nosotros podamos distinguir esta idea que yo estoy diciendo. Hay que situar a la obra y, digamos, hay que enlazarla con las demandas que la sociedad tiene actualmente. Si esa obra no enlaza con las demandas de la sociedad, pues a lo mejor también hay que decirlo, ¿no? O bien a través de, como decimos, estos juicios críticos donde tú expresas tu opinión apoyándote en lo que dicen otras personas, ¿no? No solamente lo que tú piensas, sino, oye, pues me voy a apoyar en esto y en lo otro, ¿no? O sea, en muchos casos no se trata de una crítica para hacer sangre, porque no es así, sino yo concibo la crítica de arte como otra cosa, una cosa que no tiene que ver con decir, pues eso, esto es una mierda o no. Esto es una mierda no es una frase para una crítica de arte. ¿Sabes lo que me llama mucho la atención? Es que realmente el arte, al carecer de utilidad, de una utilidad práctica, al ser algo tan subjetivo, Sublime, dejémoslo así, sublime, tan... ¿Eh? sublime, Sí, tan sublime. como decía Kant, Sí, sublime. sí, al ser algo... pero no iba tanto en esa dirección, iba más en el sentido de que ¿quién puede valorar si esto vale 10 millones o vale 1.000 euros o vale 100 euros? ¿Quién? Bueno, eso lo valora el mercado. Sí, Eso el lo valora. mercado, pero ¿y el mercado? ¿Quién mueve el mercado? Entonces, al final todo es muy etéreo, ¿no? Mm, Entonces, partiendo de esa base, de esa base en la cual ya todo es tan etéreo, cualquier obra de arte, por muy bien ejecutada, por muy técnicamente impoluta que sea, por ujú. muy bien argumentada que sea conceptualmente, es susceptible eh, de ser criticada Destrozada. y ser denostada y destruida, ¿sabes? Mm, Simplemente con un tono de voz. Es que, mira, si yo ahora, ujú. por ejemplo, te voy a enseñar, un segundo, ¿eh? Sí, Voy a sí. abrir el navegador y voy a poner obras de arte maestras. Ujú. Y vamos a ver, Sí. obras de arte maestras. Pues Venga, Venus de Botticelli, vale. Meninas, Venga, Noche estrellada de Van Gogh. vale, espera, grandes obras de arte maestras. Un momento, ¿eh? Vamos Sí. allá. Grandes obras de arte maestras. Vale. Un segundo, te comparto la pantalla Ujú. y ahora veremos. Mm. Compartir pantalla.
plan, compartir. Venga, ya estamos aquí. Mm, Van Gogh, no tenía ni puta idea de pintura. Dalí, bueno, sí, intentaba imitar a Velázquez, pero nunca llegó a nada. La Venus del Nilo, bueno, sí, vale, sí, tal, pero el tío no tenía ni puta idea, todo estaba deformado, nada. En fin, empiezas a hablar así bueno, esto que parece Artista, de Juliette bueno, Legeretu, ¿no? es Julie Meretu, sí, buen Sí, pues artista. sí, muy bueno. Ni puta idea. En realidad todo eso son garabatos que ha hecho ahí y me Ya, te puedo bueno, hacer un pero vídeo de 10 minutos diciendo que eso, en realidad esta tía no tiene ni puta idea. Y ya, así, sí, sí. así con todo. La Gioconda, bueno, anda que no hay vídeos destrozando la Gioconda. Fatal, todo Mm, fatal. El Guernica, mm. eso No, no no es sabía arte. pintar, Picasso no sabía pintar. No tenía ni puta idea de pintar, eso lo puede hacer un niño. ¿Sabes? Y así, tío. Bueno, Sí. Basquiat. Basquiat. Un Un enchufado, el drogadicto, tío no hombre, tenía un ni puta drogadicto. idea. ¿Eh? Un drogadicto, hombre. Era un drogadicto, ese no tenía ni idea de nada. Bueno, yo qué sé, tío, es que cualquier artista, Kandinsky, no sé, no sé quién más hay por aquí. Es que cualquiera, de los clásicos lo mismo. Kandinsky, por supuesto. Sí, Kandinsky, el exacto. tío no sabía de ¿Cómo pintar se y le se lió a ocurre? hacer abstracto, pero seguro que no Sí, tenía ni puta idea. sí, sí. Y así con todos, tío, es que te pones en Bueno, ese plan, lo que tú vienes a decir, o sea, lo que tú dices es que tú puedes destrozar a cualquiera si quieres. Sí, efectivamente. eso es sí. Podrías destrozar a cualquier artista. No tienes, o sea, no tienes. Pero claro, yo creo que ahí hay una cosa que quizás la gente también debería darse cuenta con diferentes obras de arte o con artistas. Y es lo siguiente. Es decir, como dicen en los juegos estos de cartas, el Magic y tal, es la Sí, resiliencia. resiliencia, sí, sí. Bueno, es la capacidad de esa obra para permanecer o no permanecer. O sea, es decir, ¿qué capacidad tiene esta obra de arte para pervivir en el tiempo o no pervivir en el tiempo? Hmm. ¿Vale? Cuando un artista es un oportunista directamente o realmente su obra tiene algo que va a permanecer. ¿Vale? Por ejemplo, la Venus de Botticelli va a permanecer y permanece en el tiempo, aparte de toda la mitología que tenga, porque supone o representa el ideal de belleza del Renacimiento. Y esto es algo que podremos criticar y yo podré decir cualquier cosa, pero será difícil cambiar esta percepción de la Venus de Botticelli, por ejemplo, creo yo. O la persistencia de la memoria de Dalí, pues exactamente igual. Es decir, yo podré criticar la forma de pintar de Dalí, pero a lo mejor es la primera obra que tiene relojes blandos o figuras así blandas como si fueran mantequilla. Bueno, eso será complicado de cambiar, aparte de, bueno, pues todo el tema surrealista o toda la tarada en la cabeza que tenía Dalí, que también es importante y aparece en la persistencia de la memoria. Es decir, hay una argumentación ahí que tú puedes dar acerca de los cuadros. Pero voy a ponerte otro ejemplo. Mira, hace unos años presentó un artista, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? No importa tampoco. Presentó un artista aquí en Salamanca una exposición que se la censuraron. El ayuntamiento le censuró la exposición porque estábamos en el año 2012 o 2013, y entonces el tío presentó, Víctor Asuín, creo que se llamaba, Víctor Asuín. Bueno, el tío presentó una pintura de Bárcenas, Luis Bárcenas, Sí, que sí, sí. tenía una cagada colocada encima de la cabeza, ¿vale? Un ñordo aquí encima de la cabeza. Entonces, por ejemplo, yo critiqué mucho esa obra y yo dije que era una obra completamente... No porque... O sea, yo critiqué que la censuraran, lo primero, y dije que el ayuntamiento un desastre por censurar la obra, porque, oye, pues el que quiera que vaya, el que no quiera que vaya, que no vaya. Pero la obra en sí no tiene recorrido, porque ha pasado, ya pasó, no permanece. Este tipo de obra, en mi opinión, no es algo que dentro de 20 años se vaya a recordar, sino que simplemente representa un momento de una historia de un país donde se vierten noticias acerca de este señor, pero que ya está. Ya el señor este está en la cárcel, cumplirá su condena. Bueno, está en casa, ¿no? Creo. O ya lo sacaron. O lo Ni que idea, fuera. no sé dónde Le estará tocó ahora. salir. Bueno, me Sí, da sí. igual. El caso es que eso pasó y pasó y nada más. Entiendo que la obra tiene que ver con la idea de la corrupción y que quiere expresar la idea de la corrupción y todo esto, pero, por ejemplo, en mi opinión, esa obra es efímera y no pasará a la historia. Yo esto lo repito mucho, me enrollo mucho, tú córtame cuando quieras. Sí, solamente te puedo hacer un Dime, dime. pequeño paréntesis Sí, sí, también ahí. sí.
O sea, el que una obra permanezca en la historia o no, Mm, yo creo que va más allá de la calidad de la obra en sí mm, misma, ¿sabes? El hecho de que, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Jeff Koons, ¿no? Damien Hirst. sí, sí, Dentro de sí. 500 años, quizá cuando hablen de nuestra época, obviamente se referirán a Damien Hirst y Jeff Koons como grandes representantes de las obras del siglo XXI. Yo creo que Quizá no. ahora no te guste, quizá ahora no te guste, pero dentro de 500 años, igual que Botticelli, yo que sé, por decir algo, en su tiempo igual no era aceptado y nadie se hubiera imaginado que hubiera sido un Mm, representante del arte de su tiempo, igual dentro de 500 años la obra de Kunz pues será la representante del arte de nuestra época. Nos guste o no. Igual que, por ejemplo, yo que sé, Basquiat, antes mencionabas a Basquiat. Basquiat, ¿será el artista que representará las obras de los 80? ¿Será Julian Schnabel? ¿Será Kate Haring? ¿Quién determina que esas obras sean las que permanezcan a lo largo de la historia? ¿La obra en sí o todos los agentes que están involucrados no, no, alrededor? todo, todo, Como pueden todo. ser Leo Castelli, Peggy Guggenheim Mm, o toda la gente que ha metido ahí mm, tropocientos millones en esas obras y que mm, dicen esto por mis huevos, esto tiene que mm, perdurar y esto tiene que revalorizarse. Es decir, por intereses económicos. Entonces, mm, al final ya no estamos hablando de calidad de obras o de calidad de artistas, estamos hablando de una madeja de intereses en las cuales mm. quizá Velázquez, por ejemplo, ¿por qué Velázquez es un artista que ha trascendido y del que se habla hoy día? Y quizá Es que es bueno, había, hombre, es muy porque era bueno. bueno, parece muy bien, pero quizá habían coetáneos de su época que igual eran muy Mm, buenos y pasaron mm, desapercibidos. Es que no mm. lo sabremos. Y yo qué sé, tío, igual había un artista que Murillo, pintaba. Murillo, Murillo era bueno también, pero no llegaba. Ya, pero No llegaba a la calidad. al final, casualmente, los que nos llegan, la mayor Sí. parte eran cortesanos. O sea, eran, pues eso, los pintores de la casa real, los pintores de la nobleza, los pintores de la Ujú, iglesia, los que mm, estaban ahí, donde ujú, estaba el poder. ¿Quién te ujú, dice que no había artistas que no estaban en esa franja y que no eran mm. igualmente buenos, pero no han trascendido por no estar ahí? Sus obras Bueno, igual acabaron destruidas, mm, con el paso del tiempo se acabaron tirando, pues yo qué sé, ¿sabes? Igual que puede pasar hoy día con un montón de mm, artistas. Igual hay muchos que como no están en esa franja de poder y no mm, están enlazados con grandes museos, grandes casas de subastas, grandes galeristas, van a pasar desapercibidos y no mm, porque su obra no sea igual de buena que la de los que mm, están ahí arriba. Por eso te digo que igual, cuando hablas de la permanencia, yo lo entrecomillaría y diría que es relativo, o como mínimo tenemos que abrirnos a la mm, posibilidad de que suceda o no, y que además, en caso de que eso sea permanente, quizás no sea porque sus obras sean las más buenas ujú. o las más interesantes, sino porque Sí, están conectados con círculos de poder que tienen mm, intereses en que sí, sí. efectivamente sea permanente. O sea, una mierda. Al final, lo mires Es, como lo mires, no, es todo esto posible, es es un posible. desastre, Yo tío. espero realmente que Damien Hirst y Jeff Koons no trasciendan. Realmente lo espero porque sus obras Ya, me parecen directamente una burla al sistema del arte en general. O sea, son completamente intrascendentes. Intrascendentes, pero de todo, ¿eh? De todo. Eso es como es la percepción distraída, de la cual hablaba Benjamin también. O sea, eso es la percepción distraída respecto al arte. Si el arte actual es Jeff Koons y Damien Hirst, estamos completamente perdidos. O sea, no tenemos salida. No, pero te quería decir otra cosa. Es que muchas veces, claro, la trascendencia de la obra de arte tiene que ver con la creación de los iconos. Y esto es una cosa que vivimos también mucho en nuestra sociedad contemporánea. Es decir, ¿cómo se crea un icono? Bueno, pues dotándole de una historia mitológica, porque ya no tenemos religión prácticamente. Bueno, tenemos, ¿no? Pero poca. Y no tenemos mitología, porque no hay. Entonces hay que crear mitos contemporáneos. Por ejemplo, ¿cómo se crea un mito? Vamos a poner un ejemplo con Damien Hirst. Creamos un mito con la obra del tiburón de Damien Hirst,
porque al final la obra se vendió por me parece que fueron 12 millones de dólares a un coleccionista, y cuando llegó la obra a Estados Unidos resulta que el tiburón se estaba deteriorando porque las condiciones del formol no eran buenas, ¿no? Y entonces hubo que sustituirlo por otro igual, con lo cual, ¿qué pasó? ¿Se alteró esa obra de arte o era la misma porque ya habíamos cambiado el tiburón? Es decir, ahí está la mitología de la obra, en esta historia que yo te acabo de contar y que hay gente que sabe. Y entonces, quizás el tiburón, pues lo mismo trasciende por esto que acabo de contar. Esta historia podríamos contarla exactamente igual de la Gioconda, ¿no? Igual, la Gioconda sufre un robo, se la llevan a Italia, la foto sale en la prensa, la gente conoce el robo, la recuperan, el grito de Munch. Sí, Es sí, es que que la sí. creación de iconos lo crean los medios de comunicación, como tú dices. Entonces, bueno, yo creo a lo mejor que lo que hay que hacer es denunciar que la última serie de obras de Damien Hirst pues no son buenas, desde mi punto de vista. Claro, pero El tío ha pintado unos árboles y anda echándoles pintura ahí como si fuera Jackson Pollock, ahí a distancia. No la deja caer como el dripping, la tira a distancia, la throwing, ¿no? Él lo tira a distancia, lo cual está muy bien, pero es completamente random. ¿Cómo pueden aparecer esos colores rosas, por cierto, que él utiliza en sus últimas pinturas, Damien. mezclados con blancos? Yo creo que está ahí en la línea, ¿eh? Sí, Mira, sí, somos muy... estáis ahí. No, pero ¿me entiendes lo que digo? O sea, yo espero que Mm, esas obras no trasciendan y creo que eso hay que denunciarlo, porque eso sí es la mirada distraída contemporánea. La mirada distraída contemporánea consiste en no analizar qué es lo que existe detrás de la obra. Es decir, cuál es el mensaje que el artista, mensaje, digamos, conceptual que el artista trata de lanzar con ese trabajo. Lo que lanza Damien Hirst es la pintura, pero no lanza ningún mensaje más, con lo cual la obra, desde mi punto de vista, está que esto es muy respetable, lo que otro opine otra cosa, está completamente vacía. Y por eso se habla de mirada distraída o percepción distraída, porque es que tú puedes pasar, te puede gustar, puede ser agradable a la vista, pero no tiene nada más. No hay nada más en esa obra. Ahora, lo mismo como tú dices, pues oye, finalmente, gracias a los medios de comunicación o a que la roban 3 veces, pues resulta que la obra se convierte en un icono y tenemos figuritas kitsch de los árboles que ha pintado Damien Hirst por todas partes. Pero bueno, es Igualmente, ya muy hay triste, una ¿eh? cosa que me llama la atención, y es que normalmente la gente cuando se refiere a nuestra era, ¿no? Mm, El tiempo que nos ha tocado vivir, hablamos de la era de lo superficial, mm, ¿no? Del consumismo, mm, del capital, mm, de la falta de valores en muchas ocasiones, mm. ¿no? Y me parece que la obra de Damien Hirst, le voy a dar una vuelta a la tortilla, es un fiel reflejo a la era en la que vivimos. Es decir, es una obra muy contemporánea porque es comercial, consumista, carece de valor, con lo cual, por eso te digo que igual dentro de 500 años dirán, estas obras eran un fiel reflejo Sí, sí. de lo que era el siglo XXI. Mira, tú tienes un cuarteto que hace el mismo tipo de obras, que son Damien Hirst, Jeff Koons, Takashi Murakami Sí. ¿Y quién sería el y cuarto? A ver. es Yayoi Kusama, pero Yayoi Kusama con cierto matiz, porque Yayoi Kusama yo sí le encuentro cierta conexión con algunos aspectos que tienen que ver con el arte contemporáneo, ¿vale? O con la estética contemporánea, en todo lo que tiene que ver con la instalación, la pintura expandida y todo este tipo de cosas. Así que Yayoi Kusama la voy a meter entre comillas, pero los otros tres no tienen salvación ninguna y son un fiel reflejo de lo que demanda la sociedad, como tú dices, y de la capacidad de consumo que tiene la sociedad, donde no le interesa absolutamente nada, como decimos, cuál es el mensaje de la obra, sino, bueno, pues esta es una obra de Damien Hirst, que es más importante Punto. que lo que refleja, y se acabó. O Sí. sea, bueno, pero si Murakami, por ejemplo, anda, o sea, no es que pinte figuritas manga solamente, es que diseña bolsos, monederos, camisetas y todo. O sea, Pero eso la es muy de expresión nuestro máxima tiempo. del consumo, De ¿no? todas maneras, es inevitable referirnos a Andy Warhol. Si tú... Mm. Andy Hasta Warhol para el ti origen de era... todo. Sí. Claro, ¿tú crees que Andy Warhol es un artista que fue representativo de su tiempo y Ujú. que trascenderá y que dentro de 500 años se seguirá valorando la obra de Andy Warhol? ¿O crees también que va a ser flor de un día?
Pues a Andy Warhol le pasará lo mismo que a Duchamp, ¿vale? Es decir, Duchamp es conocido por el ready-made y Andy Warhol va a ser conocido por el mismo tipo de cosas, por hacer de lo común una obra de arte, como pueden ser las latas de brillo, perdón, las latas de sopa Campbell o los estropajos. Y lo puedes ver desde ese punto de vista. Además, bueno, él sí tiene un componente pop. Yo creo que en los inicios de su carrera mucho más, ¿vale? Este componente popero donde sí entra o hay funciones en las cuales el colorido es muy importante en la obra, o de qué manera se tiñen unos cuadros, o sea, las zonas de los diferentes cuadros y todo esto, bueno, pero después pues él entra en la vorágine del mercado y la vorágine del mercado lo devora. Lo devora. ¿Sabes que él vino a España en el año 73, creo, a Madrid? Hizo una exposición en una galería que llevaba un señor que se apellidaba Vijande, que era como muy conocido. Ahora no me acuerdo el nombre de la galería, fíjate. Y entonces él en realidad vino a España para ver si conseguía que algún famosete le encargara algún retrato de estos que hacía él de gente famosa y entonces, bueno, por nada, ganar dinero, que era lo que Sí, había. sí. Y entonces se hizo una exposición de Andy Warhol, pero para ver si él mismo se podía introducir en el mercado. Es un tío que estaba completamente bueno, pues metido a más no poder dentro del sistema. Pero bueno, eso no es malo, porque la gente, como tú sabes, tiene que sobrevivir y yo qué Pero es sé. lo que te digo, Y fíjate ya al está, final. y aprovecharse del sistema, claro, es que es lo que hay. Pero al Es lo que final, hay, ¿no? ahí lo tienes, Andy Warhol, ¿eh? Principales museos del mundo, Y sí, no, estrella no, consagrada. consideradísimo, Pues, consideradísimo. pues ahí voy, que Sí, sí. al final todo esto es muy relativo. Yo no. O sea, con esto que te estoy diciendo no estoy tratando de defender ni Damien Hirst, ni No, no, Warhol, no, ni, no. ni nadie. Simplemente trato Mm. de aportar como un contrapunto a lo que estás Sí, diciendo, sí. ¿no? No, no, sí, yo estoy de acuerdo en que tienes razón. A veces intentamos decir cosas que sabemos que no son verdad o que no se van a cumplir, cuando en realidad, como tú dices, el ambiente de la sociedad hace que sean completamente lo contrario. O sea, yo puedo Claro. estar aquí hablando mal de Hearst, pero estoy seguro que las obras de los árboles, esas que ha hecho, se van a vender como rosquillas y que tiene una lista de espera de coleccionistas esperando a coger a coger una obra suya, con lo cual quizás estoy completamente equivocado, pero me gustaría decirle al mundo, a la gente que me quiera escuchar, que eso no es arte contemporáneo, que eso es una expresión de lo kitsch, sino que no tiene recorrido O y sea, no el va a titular trascender. sería Y lo que ojalá hace que Damien trascienda. Hirst no es Para no arte poner el contemporáneo. titular ahí. Damien Hirst no es un artista No contemporáneo. es un artista contemporáneo. No, Bien, él no bien, está bien. Vale, dentro de vale. lo contemporáneo. El tiburón, lo mismo el tiburón, tiene ahí una lectura, ¿eh? Paso Pero del ya tiempo. está. Tal. Y poco más. Pero Damien Hirst dejó de ser un artista contemporáneo hace mucho tiempo y ahora es un especulador que se dedica al Un marketing. empresario. Un empresario, como Kunz, exactamente igual, son iguales. ¿Y cómo definirías artista contemporáneo? Bueno, es que es una pregunta muy complicada. No, Imagínate, hombre, tú esto, te has metido en ese berenjenal. en esto da para un Has libro, dicho que ¿no? Damien Hirst no es un artista contemporáneo. Ahora tengo Esto da para curiosidad un libro. por ver, claro, cuáles son los requisitos para ser artista contemporáneo. Pero yo pensaba que si haces arte Mm, y vives en tu época, o sea, si yo hago arte, al ser yo una persona mm. contemporánea, hago arte en contemporáneo. Incluso aunque hiciera bodegones. ¿O no es así? ¿Cuál es tu percepción? Eh, bueno, yo creo que toda obra de arte actual debería tener por detrás un discurso teórico, bien del propio artista o bien de alguien que sea capaz de dotarla de ese discurso teórico en caso que se pueda encontrar o de que lo tenga. Si la obra de arte no tiene un discurso en el cual se pueda apoyar, yo creo que no estaría dentro de lo que entendemos por arte contemporáneo. Pero Esto es seguramente si hablas con Damien Hirst, él... No, no, esta pero frase muy resumida que acaba de hacer es terrible, o sea, me puedes destrozar ahora. sí, no, pero a ver, según eso, si Damien Hirst, o sea, fíjate lo que has dicho. Si yo, por ejemplo, hago una obra de arte y no tengo el discurso, pero hay otra persona que hace el discurso por mí, bien. Es posible, sí. Por eso el crítico Pero entonces es es como, un o sea, co-creador de la obra de si arte. tengo pasta para pagar, yo qué sé, imagínate, si yo tengo pasta A para un pagarte a turista. ti
2.000 euros y que, por decir Yo no algo, soy crítico, no sé. bueno, o a un crítico de Bueno, arte vale, y sí, que me sí. haga un statement sobre mi obra y que diga que es la polla y que yo estoy aquí conectando con el universo y bla, 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 y que lo justifique, en ese caso sí es arte contemporáneo. Si no, no. Hago que yo sea capaz de, por mi cuenta, articular un discurso teórico. Pero yo estoy seguro de que si tú hablas con Damien Hirst, yo hace mucho que no leo entrevistas, pero estoy seguro que si tú le preguntas, nos guste o no, Lo tendrá, lo él tendrá. tendrá su discurso. Ahora, otra cosa es que te guste y que lo compres. ¿Sabes? Que compres su Que discurso. pero tienes que comprarlo. Bueno, pero eso ya sería otro tema, porque eso ya es una ¿Te cuestión de compras, gustos. te compras el discurso de la banana de Catalán? Yo, yo se lo compro así con la boca bien grande y ¡ah! Así. A mí me encanta Mauricio Catalán ¿O y esa crees, obra a mí o me parece crees, buenísima. o O crees que sea, es una operación de marketing esa obra? es Por que, mucho que él te diga que hay un discurso detrás del arte encontrado, del plátano, todo o esto. sea, para mí Mauricio Catalán es uno de los mayores No, troles no, que ha habido que en yo, la que yo le historia. admiro mucho, ¿no? Igual que en un momento dado, pues yo qué sé, Manzoni. Para mí están Bueno, como muy, son- muy conectados los dos. Para mí son Manzoni es como que inauguró, bueno, no sé si la inauguró él, pero es como que de alguna manera le dio mucha fuerza a lo que viene a ser la escuela del trollarte, ¿sabes? El ser capaz de trolear haciendo obras de bueno, arte. pero detrás de la obra de Manzoni, ¿vale? Hay una teoría, hay un discurso en el cual tú tienes que, digamos, tienes que valorar que el artista es un ser, un genio, un ser superior, ¿no? Que caga oro y que entonces, pues ahí está con esas latas que tienen un valor. O sea, yo creo que tiene incluso un toque divertido o gracioso si Claro, claro, es quieres que para mí el arte tiene ese mucho tipo de de humor obra. y a mí me encanta Entonces, el humor en el arte. claro, pero la obra de Manzoni yo le encuentro un discurso conceptual, no solo que lance el artista, sino porque realmente lo tiene. Y un enlace también, pues con todas las obras que tienen que ver con el ready-made, con Duchamp y con el arte encontrado y con todo este tipo de cosas, ¿vale? Mm. Entonces, por ejemplo, ahí lo veo, ¿sabes? Pero en otros casos a lo mejor me cuesta O más. sea, O sea, tú me el tema invitas, sería si, por ejemplo, la banana de Mauricio Catalán tiene... uy, mira, tengo ahí el perro que está... Si la banana de Mauricio Catalán tiene un discurso que lo sustente. no, no, Yo creo si que sí. tenerlo O lo sea, tiene. Tenerlo lo tiene. Otra claro. cosa es que la obra pueda significar para mucha gente una burla para el sistema. Pero eso forma parte de la obra en sí. Hombre, claro, O claro sea, que sí. es todo el show. La obra consiste en tú pegar una banana, ver cómo te Ujú, machacan, ver cómo hay gente ujú, que discute sobre ella, gente que considera que es ujú. una obra de arte, otros que no, Eso es. personas haciendo vídeos sobre ello, personas Ujú, haciendo vídeos en Instagram. Es que una obra de arte puede tener un componente mucho mayor que la pieza en sí. ujú. O Sí. sea, yo... Ray, un ejemplo. Vamos a poner otra cosa, porque tú has hablado antes de un bodegón. O sea, yo entiendo que tú puedes pintar un bodegón y puedes ser un pintor incluso hiperrealista y hacerlo fenomenalmente bien, ¿vale? Como si fuera Ujú, una fotografía. sí. Pero para mí, por ejemplo, esa obra no tiene un recorrido, un discurso. Ahí yo no lo encuentro. Ahí, por ejemplo, yo no diría que eso es puede ser una obra de arte, pero no sería una obra de arte contemporáneo, porque no le encuentro yo ahí el tema. El otro día hablábamos de este Espera, una Theory pausa, es que si Earth. no se me va a olvidar, se me va a olvidar. Se me va No, a me callo, olvidar. me callo. No, no, perdona, solo un segundo, es que si no se me va a olvidar. O bueno, no se te olvide, pero te quiero Bueno, solamente hacer un paréntesis. dime, dime. El otro día, hablando con Valcárcel Medina, Sí, sí. no sé si has visto la entrevista que le hice, Lo vi, la vi entera. Sí, sí. vale, pues yo le decía que si él en un momento dado sería capaz de Es dejar de verdad. hacer arte conceptual y hacer bodegones. Sí, sí, es verdad. Si Valcárcel Medina hiciera de repente bodegones, Mm, para mí, eso sería una obra de arte puramente conceptual. mm. Porque, o sea, tiene una vuelta de tuerca, Bueno, ¿sabes? ahí la tiene, sí, sí. Entonces, si yo ahora Estoy de hiciera, acuerdo. si yo hiciera bodegones ahora, teniendo la trayectoria que tengo, cualquier persona que conozca un poco lo que ha sido mi línea de trabajo hasta ahora y ve que de repente me Mm, pongo a hacer flores o me pongo a hacer bodegones, ujú, sería una obra de arte conceptual, porque obviamente de mí no nace como con el mismo espíritu que podía nacer hacer bodegones hace 100 años, ujú. ¿sabes? Y tiene otro trasfondo, tiene un trasfondo más cabrón, Si lo ves más desde el punto de vista humorístico. de Valcárcel Medina, lo veo, lo Claro, por veo eso te ahí. Claro, digo claro, que ahí está. O eso es un cambio tan radical que tal. o el Pero a lo mío, o mejor, cualquier otro artista que sea contemporáneo y de repente se pone a hacer bodegones, no tiene el mismo sentido que un tío que pintara bodegones y que toda su vida
¿sabes? No, Mm. yo que sé, que no ha estructurado un discurso referente a lo que supondría en un momento dado pintar bodegones. Simplemente le gusta pintar bodegones y punto. Entonces, bueno, no sé, que creo que... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que luego, cuando tú acudes a un museo de arte contemporáneo o a un centro de arte contemporáneo, la didáctica es un elemento importantísimo para cualquier persona que acuda, ¿eh? Porque si no, esto es como entrar en un lugar en el que estás completamente perdido y no te enteras absolutamente de nada. Entonces, claro, la didáctica, o sea, la explicación de la obra de arte, una explicación que sea algo coherente, en la cual tú puedas conectar o darte cuenta, pues es importante. Y después que tú puedas establecer una reflexión sobre esa obra de arte. Es que para mí es esencial. Antes hemos visto la obra esa de Yuri Meretu, que tú decías, ay, Yuri Meretu, que da unas líneas, que no sé qué. Bueno, pues, Entiende en el punto en el que estaba diciéndotelo, ¿eh? O sea, a mí me no, encanta, hombre, es claro, un por supuesto artista que que me sí, encanta. no, no, que lo... Pero si me pongo en plan talibán, que de hecho es No, algo no, que te estoy pones en plan contemplando, talibán. ponerme a hacer vídeos en Claro. plan talibán y Mm, empezar aquí a ametrallar a todo el mundo, ¿sabes? Porque mm, es lo que te digo, con cualquier obra de arte, tú te mm. la puedes cargar, te la puedes destrozar. Sí, Cualquier sí, sí, no, artista no. lo puedes destrozar. Es más, y si ese artista tiene un montón de obras maestras, pero tiene tres que son una mierda, tú puedes poner el foco solamente en las tres mierdas que tenga y hacer que eso sea el todo, ¿sabes? Mm. Sí, Eh, sí, no, no, eso es cierto. No, no, que lo puedes hacer. Que lo puedes hacer, sí, sí. hmm. Pero bueno, no sé, yo es que pienso que tiene que haber algo más en la obra, desde mi punto de vista, ¿eh? Que lo mismo estoy equivocado, No, no, yo estoy pero, de acuerdo contigo, pero me pero fíjate, gustaría que también hubiera, o sea, eso creo que también si no hay... cae. Porque si Mm, tú hablas del discurso que lo puedes pagar a alguien, ya me dirás mm, qué valor tiene eso. Y si me dices que se trata de que yo pueda decirte que esto es una escultura y que sea capaz de articularlo con un discurso, en ese mm, caso ya no estás hablando de que yo sea un buen artista mm, desde el punto de vista artesanal o técnico. Estás hablando de mm, que yo sea un buen teórico del arte y que yo mm, sea capaz de venderte, pues igual que en un momento dado las obras de Wilfredo Prieto, que a mí me encantan, pero el tío es capaz, o sea, yo veo las obras de él y le escucho hablar y de repente para mí todo tiene un sentido. mm, Es un pack completo, pero al final es lo que decimos. Se trata de ser capaz de hacer obras técnicamente buenas, con lo mm, cual eso ya no tiene ningún sentido, o ser un buen teórico, que en realidad al final de lo que se trata es de hablar. Es que sumas las dos cosas y te das cuenta de que al final todo es humo. Por eso el arte a mí es que me encanta, tío, todo es porque humo. Ese todo es es el humo, tío, todo es titular, humo. todo es humo. Y esto para mí eso es Todo la es humo. magia. Es que, Bueno, entonces, pues a sí. lo mejor, pues yo qué sé, si a lo mejor estamos ahí, o sea, estamos leyendo libros y escribiendo todo, y como decimos, y lo mismo todo esto no vale para nada. Te acabo de joderle un poco ahora, tío. No, 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 para nada, porque no sé, yo sí creo mucho en el discurso teórico. Lo que pasa es Sí, que, sí, hoy también. lo que pasa es que, claro, en muchos casos a veces nos enfrentamos a otras realidades, como tú dices, que nos pueden afectar, pero bueno. El paso del tiempo es el mejor sedimento, ¿no? De todo. Entonces, Te noto derrotado. Te aunque noto tú un pagues a poco. un tío, aunque tú pagues a un tío, el paso del tiempo, esto lo dice Fernando Castro en uno de sus libros, Mm. el paso del tiempo es inapelable para cualquier artista. Él dice que es el mejor sedimento para saber si la obra de un artista va a trascender o no va a trascender. Entonces, aunque nosotros estemos hablando aquí de Damien Hirst y de Kunz, dentro de 300 años, tristemente, no lo vamos a ver. A mí me gustaría que no trascendieran, pero bueno, eh, vale. Y a lo mejor puedo argumentar por qué no quiero que trasciendan o por qué creo que ellos no deben trascender. Ahora, que hay mucha gente que le gusta ese tipo de obra, sí es cierto, está claro. Y que como tú dices es muy fácil destrozar cualquier cosa simplemente soltando un exabrupto, sí, también. Es tan Mm. fácil. Yo no es que esté muy de acuerdo con eso. Digo que no me gusta y que alguna vez lo hago. Pero esta es la contradicción contemporánea, ¿no? Es la contradicción de la vida contemporánea. Que a veces Mm. decimos unas cosas, pero no las hacemos. Me lo estoy planteando seriamente, ¿eh? El ¿El hacer qué? una serie. El leña? ¿El leña? Sí, pero más como experimento por ver cómo me siento, porque en realidad va completamente en contra a mi sentir. Pero por otro lado, tengo la Pues, sensación de que nos anclamos a una serie de pensamientos y de ideas respecto a quiénes somos nosotros que al final también nos limitan. Es decir,
si yo me defino como que soy un artista de izquierdas, que soy, yo qué sé, no sé, ahora, amante de los toros y que me encanta la carne, eso al final eso me está limitando, de algún modo, porque me está encasillando en que yo soy de una manera determinada. Y a mí Sí, siempre tengo como esta especie de interés en sí. tratar Pero, de ¿sabes? ponerme a mí ¿Sabes un mismo sobre poco? las cuerdas y romper mis propios moldes. Pero Yo bueno, creo que no sé. tiene, sí, no, yo creo que tienes mucha razón y te voy a decir una cosa. Yo creo que es que vivimos en una época total de polarización, en la cual no existe medio, sino que existe solo blanco o negro. O sea, o comes carne o no comes carne. Y si yo, por ejemplo, pues estoy a favor de que no se maltrate a los animales, pues te voy a destrozar por el hecho de que tú comas carne. Pero Mm, no existe un punto medio. Pero en esto, en la política, por supuesto, ¿dónde vamos a parar? Y en cualquier cosa. Y lo mismo bueno, en los medios de comunicación. Y lo mismo en este tema artístico que nosotros estamos hablando también. Y no se busca el punto medio, sino que simplemente se busca el sí o el no y se acabó. Ni siquiera a lo mejor se explica el por qué, ¿no? Sino, venga, vamos a por este o este me gusta. Y se acabó. Sí o no. Me gusta, no me gusta. Blanco, negro. No hay intermedio. Pero este es un problema general, porque todo está tan polarizado que al mm. final da impresión de que si yo digo que Damien Hirst no va a trascender o que me gustaría que no trascendiera, ¿vale? Es mi postura y la voy a defender a muerte y se acabó, no hay nada más. Sí, Mm, hombre, hay mucho más. ¿Dónde va a parar? Claro que hay, ya, claro que pero hay, pero fíjate lo que decíamos también, respecto a lo de trascender. ¿Quién dictamina que algo trascienda o no? Porque la prueba esta que decía Fernando Castro mm, también puede ser, o sea, puede estar sujeta a muchos intereses, ujú, ¿sabes? Entonces, al final, que una obra trascienda no es ni siquiera eso, es sinónimo de que la obra realmente sea buena. Porque puede haber un montón de intereses creados que tengan interés sí, sí. en que esa obra realmente trascienda. Y más en los tiempos de los que vivimos ahora. Es que Esa es mi tenemos, o sea, sensación. tenemos tanto, o sea, tenemos tanta, o sea, tenemos tal cantidad, tal variedad de cosas ahora mismo, ¿sabes? O sea, tenemos tal que además hemos banalizado la palabra genio, completamente banalizada. Y por supuesto la palabra artista está completamente banalizada. Es decir, Mm, cualquiera que haga algo que es diferente al resto es un artista. Y ahora tenemos tal oportunidad porque la gente estudia más y yo qué sé, pues oye, se le ofrecen nuevas oportunidades para hacer cosas que a lo mejor antes, y hablo de una antigüedad medieval, si quieres, o renacentista, no tenía. Y ahora es tanto bueno, hemos banalizado estas palabras. O sea, hasta Belén Esteban es un artista, escribe libros, o se los escriben, no sé. mm. Pero bueno, eso a mí me revienta, me hunde por dentro, este tipo de cosas. Pero bueno, o sea, indudablemente es la sociedad donde nosotros estamos. Es así. Entiendo que cada uno debe aportar su granito de arena para cambiar lo que no le guste. Pero, En mi ¿sabes? caso, por ejemplo, a mí me encanta que haya esta especie de jaula de grillos donde de repente hay uno que no sé qué, el otro que tal, el otro que se le ocurra un montón, el otro que tal, el uno que critica. O sea, a mí yo en el fondo disfruto con todo, o sea, con todo el panorama, con sus luces y sus sombras, a mí me da Mm, como, se me da como vidilla en el fondo, es como ujú. que me hace mucha gracia. Bueno, está bien. El problema es el que decíamos antes, que yo creo que luego mucha gente no va un poco más allá. O sea, que hay que Mm, rascar a ver qué hay. Y a lo mejor la gente no rasca. Simplemente, bueno, en muchos casos, como decimos también, la polarización hace bueno, tú comulgues con ese discurso. Tú sabes que hay teóricos que dicen que nosotros tenemos una tendencia, tenemos tendencia a escuchar lo que queremos oír. Y ¿Vale? hoy día Es eso se decir, ve por ejemplo, clarísimo, sí. si yo escucho las noticias de Antena 3, ¿vale? Escucho las noticias de Antena 3 porque son las que mejor se adaptan a lo que yo quiero oír. O sea, por supuesto, no voy a poner la sexta nunca. ¿Por qué voy a poner la sexta? Si en la sexta no dicen lo que yo quiero oír, están diciendo unas cosas que a mí no me apetecen. Entonces, cuando tú te reafirmas en tus propias convicciones, digamos que te sientes como más mejor, ¿no? Estás mucho mejor. Entonces, quizás esto puede pasar también exactamente igual. O sea, si tú crees, por ejemplo, que las obras de Miró son un cagarro, ¿vale? Y entonces escuchas a otra persona que te dice que las obras de Miró son un cagarro, pues oye, te estás reafirmando en tu teoría y finalmente dices, ah, pues es verdad.
si tenía razón, este artista es que no merece la pena, no vale la pena, ¿no? O sea que luego depende también de cada uno, ¿no? De cada persona adentrarse un poco más allá o no. En muchos casos somos tan cómodos que no lo hacemos, ¿no? Y yo digo, bueno, pues me voy a poner La Sexta Noche, que me gusta mucho, porque sale Maruenda e Inda dando voces, lo digo con toda la ironía del mundo, Sí, sí, no, ya te sale entiendo. Inda y Maruenda dando voces y están ahí los otros y Escolar y los otros ahí y tal, y nada, y un diálogo de grillos que no me conduce absolutamente a nada. Y estamos en esa situación. Es decir, no voy a recordar nada y me reafirmo en lo que yo creo y en lo que yo digo. O sea, en realidad la posverdad y las fake news de las cuales habla Donald Trump y toda esta tontería son esto. Es la reafirmación, la apelación a los sentimientos para que yo realmente me convenza de lo que ya estoy convencido. Hay una cosa que acabas de decir que me ha hecho mucha gracia y es que si tú te paras a pensar, digamos que para aquellas personas que nos estén viendo, que igual estén en Latinoamérica y no controlen televisiones españolas, Uh-huh. digamos que en España tendríamos Antena 3, que vendría a ser de un corte más de derechas, vamos a decirlo así, ¿no? Centro derecha. Vale, bueno, claro, es Por que abrir el depende. abanico. Vale, Por abrir sí, el abanico. centro derecha, más para Sí, vale, derecha, vale. y luego Vale. tendríamos la sexta, que se vende más, voy a decirlo así, como más de izquierdas, más progresista. Esa, pero sin embargo, las dos cadenas, la que es más de progresista y la que es más clásica, por así decirlo, pertenecen al mismo grupo. Es decir, un mismo grupo controla el poli malo y el poli bueno, por así decirlo, ¿vale? O las dos visiones que se pueden tener respecto a política, respecto a un montón de cosas. Uh-huh. De esa manera, si tú tienes control sobre esa polarización de opinión, te llevas tanto a los que son aquí más tal y por aquí a los que son más tal. Uh-huh. Pues algo así voy a hacer yo con el canal. Voy a hacerme de poli bueno, poli malo. Voy a hacer vídeos donde voy a ponerme de talibán, me voy a cargar a todo bicho y voy a hacer otros donde voy a ir para el otro lado. Eso, Así, tú, así claro, pescaré en eso, todas las aguas, me subirán claro. los likes, me subirán los seguidores y Ahí podré va. iniciar mi plan para la dominación del mundo. Pero eso es lo que tú has dicho antes, es decir, todo está en función de los intereses. Y entonces, este grupo tiene unos intereses y le da igual carne que pescado. Le da Ya. exactamente igual porque lo que hace es recoger de todos e ingresar dinero de publicidad. Eso está Pues clarísimo. nada, Así a que, oye, partir de lo mismo, ahora, yo eso es, ahí, admiro, era ahí. un mierda, era un asco de pintor, no sé qué, y luego haré otro vídeo diciendo que yo admiro es la hostia y que es súper bueno, y nada, iré Y ahí, vas y recoges de ahí, un lado y sí, de tío, ya otro. verás, Eso. esto va a ser un experimento que va a flipar. Es más, para mí esto va a ser una obra de arte, tío, va a ser una pieza de Una, videoarte, una pieza conceptual. no te lo juro, Eso tío, va a es, ser una una obra de arte performance conceptual. semanal. No sé lo que va a pasar, yo creo que igual voy a perder más suscriptores. No. Me va a enviar todo el mundo a Bueno, la mierda, porque los pocos que igual les guste mi trabajo, porque digan, hostia, este tío tiene una visión más abierta de mente, pues ahora van a encontrarse con el tío más talibán de los tú por talibanes. probar, tú por ahora no pierdas la esperanza, porque en alguno de los comentarios del vídeo nuestro de la semana pasada hay gente que pone que somos sus dos youtubers favoritos, ¿eh? Ah, mira, qué Que no guay. pierdas la esperanza. Eso es. Vale. Bueno, ya, pues ahora de repente cuando me vean hacer un vídeo poniendo a caldo a todo el mundo, igual dirán, este es un mierda. No sé, vamos a ver. Bueno, oye, yo no sé cuánto Bueno, llevamos de entrevista, siempre pierdo la noción del no sé, tiempo, hora y 25. pero antes de acabarla, ya sabes que Venga. siempre dejo que el entrevistado cambie el rol y que me haga una Mm. entrevista, digo una entrevista, una pregunta. Bueno, entrevista tú ya me has hecho en tu canal, que por cierto, Claro, ya, claro. ya digo que Pues dejaré allá el enlace. ahora no se me ocurren las ideas. No, dime, dime. Pues nada, eso, no sé, si quieres hacer alguna pregunta. Sí. o- No, yo sigo preocupado por el futuro del sistema. Esto, Pero pero esto me lo no, preguntaste. Esto me no, lo pero sí, sí. Eh, no, pero tú realmente, no hablemos de arte, hablemos de otra cosa. ¿Tú, Venga, tú va. realmente cómo ves la perspectiva del país De a España. poco tiempo? A poco Yo tiempo. yo te voy a decir que tengo una visión muy pesimista, muy, muy pesimista. ¿Tú cómo la ves realmente? O sea, ¿crees que podemos salir de esto más o menos rápido o no? Pues
Bueno, es un poco lo que me preguntaste la otra vez, que te Ay, dije. bueno, pero ya te No, lo no pasa nada, pero da igual, da Pues igual. vamos a, voy a No, no, no coger pasa una nada, obra no de pasa nada. arte y Está la bien, está bien. comentamos juntos. No, está bien, está bien. Te doy mi respuesta. Más o menos también va un poco en la misma línea. O sea, tengo la sensación de que efectivamente el mundo parece que vamos encaminados hacia un apocalipsis planetario, ya no solo por el virus, sino por un montón de cosas a nivel de lo que es el ecosistema. Am, por otro lado, pienso que lo que nos quede de tiempo para vivir, vamos a tratar de que sea lo más divertido, lo más ameno, lo más enriquecedor posible y que vidas, hasta ahora, hasta donde yo sé, solo hay una. O sea, yo tengo conciencia de que si tengo suerte, igual llego a los 90, a los 100, si en plan súper optimista, ¿no? Los años que me queden, y voy a intentar vivirlos haciendo cosas que me gusten, y tratando de sentirme vivo, y prefiero siempre, en un momento dado, comer patatas y tener una vida más humilde, pero hacer cosas que me hagan sentir vivo. Porque ya lo que es trabajar en curros de mierda y cosas que no me aportaban nada, ya lo he hecho durante muchos años y creo que al final es un poco como una pequeña muerte. Cuando estás haciendo algo que no te hace sentir bien, al final es como si te estuvieras muriendo. Entonces, ¿qué más da que ahora haya una crisis de la hostia, que el mundo se vaya a la mierda? Hay gente que se está muriendo ya, ahora. Y no necesariamente físicamente, sino que se está muriendo su alma. Entonces, yo lo que voy a intentar es, el tiempo que me quede, estar lo mejor posible yo y al menos la gente que está a mi alrededor, la gente que conozco, mis amigos, familia, las personas con las que tenga contacto, ya sea a través de YouTube o como sea, tratar de conectar desde la luz y de pasarlo bien, de reírnos, aprender y ya está. Porque todo lo otro en realidad está como fuera de nuestro control. Tampoco podemos Sí, hacer no, no, mucho. no, para nosotros se nos escapa. Te voy a hacer Mm. otra pregunta. Ah, venga. Una difícil esta. Yo quiero que me digas quién es el artista que más ha influido en tu obra. El artista que más ha influido en mi obra. Sí, es decir, si tú tienes influencia de artistas, por ejemplo, yo no sé, informalistas o bien artistas, pues no sé, de esta época, esa generación, yo veo algo por ahí, pero no sé, dime. ¿De quién crees tú que he tenido más influencia? Yo, por ejemplo, creo que tienes mucha influencia de Tapies, pero no ¿De sé, Tapies? sí, de Antonio Tapies. Antoni, perdón. Sí, sí, sí. Que le digo Antonio a veces porque ya sabes, se me va la... esta. Sí, sí, A Antonio veces, Antoni, sí, sí. a veces digo Antonio Gaudí, pero porque se me va la... Se me va. Bueno, pero yo creo que tienes bastante influencia de Tapies, pero no sé si Tapies, por ejemplo, ha influido en tu obra. Por ejemplo, a la hora de hacer las líneas, a la hora de incluir ciertas cosas en tus cuadros. No digo objetos ni nada de este tipo, sino en la composición general de la obra. Mm. Hay otras cosas, ¿no? Pero a mí me da que sí existe esa influencia. Dime ¿tú crees que existe esa Pues influencia? el tema es que a lo largo de lo que viene a ser mi trayectoria artística he pasado por fases súper distintas. O Mm, sea, de hecho soy una persona como muy cambiante, muy, mm, muy oscilante. Entonces, por mm, eso siempre digo que yo es como que me he agarrado a dos iconos que intento que sea un poco mi punto de anclaje para mm, así poder cambiar, hacer lo que me plazca y simplemente tener que ser fiel a esos dos iconos, que son los penes y mm, las cruces. Y ya mm, está. A lo largo de los años en los que he ido pintando, en su momento he tenido influencia de Tapias, pero hace mucho tiempo. mm. Me cuesta ver la influencia de Tapias ahora. Sí, puedes decir, bueno, hay cruces, ¿no? Es Y que la escritura, Tapias, claro, es Tapias algo muy tenía de Tapies, cruces, claro, así. claro. Mm, Pero no, o sea, en su momento sí, pero te estoy hablando igual de cuando tenía 17 años o mm, así. Me gustaba Tapias y me gustaban mucho los informalistas y todas las personas que trabajaran mucho con texturas. Yo me mm, acuerdo de mi época en Madrid, cuando me fui allí a vivir con 16 años, muchas de mis obras estaban hechas con técnica mixta, con pegamento, con mm, cemento, mm, y mm, en ese aspecto Tapias me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención cómo él era capaz de ver un muro sucio, gris, con cemento, donde otras personas pasarían de largo, y a él, mm, él era capaz de ver ahí como la estética que emanaba de mm, eso, ¿no? Y a mí me pasa eso. Yo muchas veces voy por la calle, veo muros viejos o rayados o lo que sea, y para mí son piezas artísticas, o sea, ya, me encantan. mm, mm, Entonces, Tapias en su momento sí, pero no,
ni de lejos es un artista que yo ahora siento Mm. que me llame la atención. Ya, ya, ya. Ya. En un momento dado te podría hablar de un montón de artistas. En su momento Saura, por ejemplo, me gustó mucho, me gustó y me Bueno, gusta también está en mucho. una corriente, no digo que sea igual, pero Sí, está en la misma Formalist, pero corriente, bueno, más o ya menos. es más expresionista, ya tiene Sí, otro, más, ¿no? mucho más, sí, sí, sí. Me gusta ¿No? Saura a mí mucho, ¿eh? Yo tengo Sí, a mí me un... encanta, Bueno, me de gusta hecho tengo mucho un Saura. grabado de Saura, yo. No está Ah, aquí, sí, ah, mira. está en casa de mi madre. Pues mira, Lo me gusta compré, mucho a mí lo también. compré cuando trabajaba en el museo y firmado por él y todo, ¿eh? Qué Y bueno. un mes después de comprarlo, falleció. Yo no tenía ni idea, ni sabía nada, pero bueno, ahí está y ahí está y yo estoy muy contento con la obra. Para Pues cuando ahora haya, me parece un... Ray, para cuando haya necesidad. ¿El qué? Ah, lo de la obra, ¿no? Lo vas anunciando aquí por si acaso para potenciales compradores. Vayan haciendo sus ofertas, por Tú no favor. descartes, tú no descartes. Venga, va, te voy a hacer una lista de artistas que me han Venga, influenciado, así venga. rápida. Tapias en su momento, sí, pero ya te digo, no especialmente. Ujú, Picasso, cuando fue el primero. Para mí Picasso en su momento ujú, fue el... Me gustó mucho su capacidad, por ejemplo, de no anclarse a un solo estilo y ya, romper, ¿sabes? Como ujú, esa sensación como de cuando he visto su obra y su trayectoria, como de que el tío, venga, va, ahora estoy aquí, pero luego cambio y cambio y cambio. Eso es algo que he admirado siempre mucho en los artistas. ujú. Así como más recientemente, pues Duchamp me gusta mucho. Duchamp, lo que se entiende por Duchamp, que O luego sea, Duchamp está ya como concepto la de obra. polémica respecto a Sí, autorías, si él era autor o sí, no, sí. del urinario y todas estas historias, Vale, vale. pero Sí, sí, sí. conceptualmente Sí, lo que representa Duchamp me gusta, sí, sí. Boyce también me gusta mucho, Bueno, pues. así más reciente, bueno, Alberto Ellen el otro día lo mencionaba como Mm, alguien que en un momento dado era capaz de estar en contra de todo lo que era la estética y lo que se presupone que debe de tener una obra de arte. mm, Wilfredo Prieto me parece un artista muy interesante también. ujú. Santiago Sierra, para mí creo que es alguien que me ha marcado un montón Sí. en cuanto a las fronteras de lo que debe ser el arte. Tino Mm, Segal también me gusta muchísimo. ujú. Creo que impepinablemente Jonathan Messe, que es un artista alemán, Sí, lo conozco. eh, Sí, sí, hicimos una expo también nosotros, sí, sí. Pues Jonathan Messe me encanta, su Mira, en la obra, expo, ¿te acuerdas en la expo esta de barrocos y neobarrocos que hemos hablado antes y sí, tal? sí, En la expo había una obra de Jonathan Messe, sí, sí. pues me gusta Bueno, muchísimo. este es tremendo, vamos. Un Sí, personaje. a mí lo que me llama mucho la atención de Messe, que algún día me gustaría hacer un vídeo sobre él, es el Sí. hecho de que, y es algo que admiro en general en muchos artistas, cuando de repente sientes que la pintura está ligado a algo que de algún modo está por encima. Es decir, tú ves Ujú. la obra de Jonathan Messe y el tío hace grabados, hace performance, hace pintura, hace esculturas, hace un Instalaciones. montón de historias, ¿no? Mm, Tiene su madre, que es como su anclaje, su madre siempre está ahí con él y es un punto sí, sí. de conexión siempre. Espero que viva mucho tiempo porque cuando le falle la madre ya no sé lo que va a pasar. Y luego, digamos que si tú ves la obra de él, todo forma parte de un todo, Ujú, ¿sabes? Es como que todo forma parte de un engranaje que trasciende la pintura, trasciende la performance, trasciende, yo que sé, cualquier otro tipo de modalidad artística para mm, hablar de un discurso, de hablar de un mensaje. Y para mí esto es algo que me gusta muchísimo de él, mm, igual que la sensación de libertad que me transmite su obra. O ujú, sea, cuando le veo pintando, yo no veo a alguien que esté preocupado por la técnica, veo a alguien preocupado por disfrutar mientras ujú, pinta. Y eso me parece brutal, me parece súper importante. Yo veo obras artísticas que están muy bien ejecutadas, pero a mí no me transmiten que la persona cuando estaba haciendo eso estuviera disfrutando. Veo ujú. tensión, ¿sabes? En intentar que esta línea quede perfecta. En esto no sé. Ya. A mí esa especie de tensión, de algún modo, es como que la percibo. Y no me atrae, no me gusta. Me gusta más alguien que me transmita juego, libertad, en fin. Ujú, ujú. Entonces, Jonathan Messe es alguien que también está ahí. Yo qué sé, la verdad que Brad Downey, como que es un street artist también que me gusta un Ese montón. no lo conozco, pero bueno, lo Sí, pues miraré. también trabaja en la calle y tiene obras muy interesantes. Mm, No sé, la verdad que, bueno, en su momento, a nivel pictórico, Mario Manchi, que a quien ujú, entrevisté, que somos bastante amigos, él, me acuerdo alguna vez que hemos pintado conjuntamente y él me dio ahí como varios consejos y creo que me ayudó de algún modo a ser capaz también de romper ujú, limitaciones mentales que yo tenía en cuanto a lo que es el trazo, la manera de pintar,
la expresividad. Me parece que es un artista muy, muy bueno. Yo qué sé, podría hablar de un montón de gente, de personas que también, de algún modo, si no igual pictóricamente, a nivel conceptual o a nivel teórico, Aditi Lago, que es una amiga mía, que me gusta mucho su trabajo y me gusta mucho su manera de entender el arte. Artistas de aquí del pueblo que igual la gente no conoce, como Signimius o yo qué sé, gente que igual muchas personas no conocerán, pero que en el día a día yo tengo contacto con ellas y con ellos y están aportando y influyendo un montón en mi obra. Y Claro. lo que más, siempre lo digo, es el arte de los niños. O sea, para mí, mis hijos, por ejemplo, sobre todo lo que han sido sus primeros años, son los que más me han influenciado. O sea, me encanta, tío. Yo tengo obras que es que además les hago foto, o sea, alucino con esas piezas. Cuando veo obras de niños que todavía no han pasado por todo el filtro mental de cómo debe ser una obra de arte, cómo deberías expresarte, qué colores combinan o no, cómo debes hacer una composición o no, sino que simplemente te quieren contar una historia y usan un medio tan básico y tan primitivo como puede ser el pintar. Para mí eso es lo importante. Yo veo mucha gente que tiene mucha técnica, pero no tienen que contar, no tienen historia. Entonces, me gusta mucho ver eso. Gente que te quiere contar una historia y lo hace, ya me da igual, pintando con un collage, rascando el suelo si hace falta, no importa el medio, lo importante es la historia. Y bueno, ya está, menuda chapa, para que veas, no tenías No, pero que... oye, está muy claro, es Ala, no sé interesante. si ahora te... Y seguro que hay más artistas, ¿eh? Porque que ahora mismo no me acuerdo Ya. porque ha habido un montón. No, hombre, es una pregunta complicada porque a veces no te salen todos o no te llegan todos, por supuesto. Sí, hay un montón. Basquiat en su momento también Ujú, me gusta y me influenció muchísimo. ujú, Haring también, o sea, todos estos ujú, artistas de los 80 Bárbara Kruger también, por ejemplo, me encanta. Luego ujú, escritores, Naomi Klein, ujú. bueno, Naomi Klein, pronunciado en español, Sí. yo qué sé, Noam Chomsky, no sé. Es que claro, al Ujú, final no es solamente arte, ¿no? Hay un montón de cosas ujú. que están ahí y que te acaban influenciando. Bueno, pues nada, tío, estoy hasta mareado de hablar tanto ya. Bueno. Que ha sido un placer, la verdad que me ha encantado. No sé si hay alguna cosa que se te haya quedado en el tintero que digas, hostia, me hubiera gustado. No, yo creo que está bien. Hemos tenido una charla muy agradable. Yo creo que Vale, hemos vale. tratado muchos temas. Hemos hablado de crítica en algunos casos. Yo no Hmm. me defino como un crítico de arte, pero Ya, bueno, ya, ya lo sé, pero bueno. hay cosas que me gustan y que sí me gusta hablar y trabajar y demás. Hmm. Pero no, yo creo que hemos tenido una charla agradable. Lo mismo he dado un poco la chapa y no te he dejado hablar, pero bueno. No, no, que va, que seguramente es al revés. Nada, que elogios tras elogios, que tú más y tú, que no, por favor. Suscribiros a su canal, Suscribiros, haced el favor. Bueno, pues ahora ya más en serio a todas las personas que nos estén viendo, bueno, ya si no conocíais a Rafael, pues ya espero que este vídeo os sirva para tener una primera aproximación y obviamente os recomiendo a todas y todos que os suscribáis a su canal, que no tiene desperdicio y que además creo que es un canal que creo que tiene como mucho interés y mucho, o sea, tiene un trasfondo pedagógico que para muchas personas que también igual estén empezando en el mundo del arte, también les va a servir. O sea, al margen de personas que igual ya tienen más bagaje y más conocimiento respecto a lo que es la cultura, para personas que igual estén empezando también está muy bien, porque tienes muchos que son introducción al arte, cosas que están hechas para niños, pero que yo creo que para un adulto también son igual de válidas, para alguien que quiera tener una primera aproximación. Y nada, tío, ha sido un gustazo el poder hablar contigo, poder tener este intercambio de ideas respecto a lo que es la crítica del arte. Ujú. Y nada, abierto a que cuando quieras, pues seguimos ahí. Podemos Pues hablar, nada, hacer de vez en cuando yo monográficos más adelante. muchas gracias por las palabras que has dicho, de verdad. Yo animo a la gente a que se suscriban a todos a tu canal, yo también. Voy a intentar promocionarlo todo lo que pueda. Y nada, sí, no, gracias por lo que dices de mi canal y de, bueno, yo creo que la labor docente, yo al final soy un profesor, o sea que no se me olvida esa labor con cada vídeo que hago, así que así es. Y por supuesto seguimos en contacto para cualquier cosa que tú quieras. Muy bien. Pues venga, un fuerte abrazo y gracias a todas y todos los que estáis ahí un día más viendo todos los vídeos que voy sacando. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo muy pronto. Chao. Adiós.